Muy buenos días. Vamos a revisar qué son los géneros discursivos y nos vamos a referir específicamente a los géneros discursivos académicos como los géneros discursivos profesionales. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un género discursivo? Y para poder explicártelo, lo hago de una manera muy sencilla, a partir de una receta de cocina. Todos podemos haber visto en algún momento una receta de cocina con todos los elementos que contiene. Y surgen tres preguntas en específico. Estas preguntas son, ¿para qué se escribe? El objetivo, por supuesto, es explicar cómo se prepara una determinada comida. La segunda pregunta, ¿cómo se estructura? Generalmente tiene un título, el nombre del plato, se añade la lista de ingredientes y el proceso de preparación. La tercera pregunta que se hace es, ¿cómo está escrito el texto? En nuestro caso, de la receta de cocina, está escrito en un lenguaje formal y técnico, porque utiliza palabras propias de la cocina. Entonces, ¿qué es un género discursivo? Pues es la utilización del lenguaje para lograr un fin determinado, es decir, la forma en que acomodamos las palabras. Todos los géneros discursivos pueden describirse y se aprenden por imitación, pues tienen elementos que se repiten siempre. Por ejemplo, cuando escribimos una carta, tiene los mismos elementos. La fecha, el lugar desde donde se escribe, el saludo, el desarrollo de las ideas o de aquello que queremos comunicar y la despedida. Y al final, la firma de quien la escribe. Es decir, que a partir de la imitación y de ver otros modelos, es que podemos también nosotros realizar el género discursivo al que nos estamos refiriendo. Y por eso que un género discursivo puede describirse utilizando tres elementos. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su estructura? ¿Y qué tipo de lenguaje se utiliza? Es como una navaja suiza. Una navaja suiza puede ser utilizada para distintas formas. Si queremos sacar un tornillo, bueno, utilizaremos la herramienta propia para ello. Si queremos utilizar o cortar un papel, pues utilizaremos las tijeras. O si queremos destapar una lata, tendremos la herramienta para hacerlo. Es decir, de acuerdo a la situación comunicativa, es que se utilizan diversos géneros discursivos y se adapta el lenguaje para la finalidad. De ahí la importancia de conocer la situación comunicativa en la que nos encontramos. Hay distintos tipos de textos que nos ayudan para cada una de estas situaciones comunicativas. De ahí que surgen diversos tipos de textos. Hay textos descriptivos que nos cuentan cómo son y cómo se caracterizan los objetos, las personas, los animales, y la finalidad de ellos es que podamos recrearnos en nuestra imagen aquello que se está describiendo. Están los textos dialogados, que van acompañados de los textos narrativos y se utilizan en la literatura, y que reproducen de forma literal las palabras de los personajes. En el caso de los textos narrativos, siempre nos cuentan una historia donde aparecen personajes en un espacio y tiempo a través de un narrador. Los textos expositivos, que son en los que nos vamos a enfocar, son aquellos que explican de forma objetiva los hechos ocurridos en un espacio y tiempo determinados. Y responden generalmente a la pregunta ¿por qué es así? Esto los encontramos en los libros de texto, los artículos de divulgación, enciclopedias. También están los textos instructivos, que su característica principal es que nos explican de forma secuenciada los pasos a seguir para realizar una actividad determinada. Y finalmente los textos argumentativos, que es la segunda, y finalmente los textos argumentativos que defienden ideas y expresan opiniones. ¿Qué pienso y por qué lo creo así? En la universidad utilizamos diversos tipos de textos de acuerdo a la situación comunicativa en la que nos encontramos. De ahí que surjan, por ejemplo, el reporte de lectura, el ensayo, el abstract, el artículo científico, etc. Y siempre cuando revisamos un texto universitario o académico,
revisamos quién es el emisor, quién es el que escribe, quién es el autor, cuál es el mensaje o el contenido de ese texto, cuál es el medio por el cual se comunica, qué tipo de lenguaje encontramos, para quién va dirigido, es decir, quién es el receptor y en qué contexto se presenta. Cuando nos toca elaborar textos académicos, nos convertimos en emisores, es decir, cuando nos dejan una tarea o un reporte de lectura, nosotros nos convertimos en emisores y elaboramos un texto para transmitir el contenido o un mensaje a partir del texto seleccionado. Se comunica a partir de la escritura o la oralidad y utilizamos un lenguaje académico, técnico, preciso, porque estamos escribiendo también para la universidad, sabiendo que el receptor será la comunidad académica, porque el contexto es la universidad. Un texto académico tiene distintas características muy específicas. El contenido tiene que ser proposicional, es decir, siempre hay una propuesta de análisis o de reflexión en relación a la realidad. Tiene un componente gráfico fuerte, es decir, que cada una de las palabras representa algo. Y además hay un conocimiento compartido, es decir, escribimos para personas que conocen del tema, compartimos el conocimiento entre emisores y receptores. En relación al lector, el autor refleja que adapta la posición de varios lectores, es decir, piensa en todas aquellas personas que están interesadas en el tema, asume un diálogo con los lectores, es decir, que busca generar expectativas o busca crear preguntas o explicar situaciones, sabiendo que son miembros de la comunidad académica los que lo estarán leyendo. Y tiene en ocasiones el interés de persuadir o convencer sobre algo. Los temas que se escogen son aquellos que están vinculados con el fenómeno o el campo de conocimiento en el que se está dando. Por tanto, el tema donde se explican detalles, datos, se suelen utilizar parágrafos o párrafos como unidad semántica, y al inicio de cada uno de ellos pues se presenta el tema. En cuanto a sus características globales y discursivas, presentan un metadiscurso, hay marcadores del discurso, es decir, se utilizan los conectores, hay intertextualidad, es decir, utilizamos citas de los autores que nosotros hemos leído, hay una disposición o forma, es lo que está de forma, no de fondo, hay la textura, la finitud de aquello que estamos presentando, y se utilizan diversos procedimientos discursivos en cada una de las partes, es decir, para escribir una introducción pues hay algunos modelos para hacerlo, al igual que para escribir una conclusión, y diversos tipos de párrafo que nos permiten definir, explicar, comparar, etc. Es muy importante que tú mismo hagas una investigación con todos los profesores o con los profesionales de tu carrera sobre los géneros orales y escritos que son más utilizados en tu campo profesional. En la universidad utilizamos diversos tipos de texto, como el ensayo, el resumen, el abstract, la síntesis, el reporte de lectura, el artículo de investigación, el ensayo, la tesis, etc. Pero en el campo profesional surgen otros en los que nos deberemos de especializar. Cuando hagas la investigación, puedes guiarte por las preguntas orientadoras. Por ejemplo, ¿qué textos y discursos son los más usados en tu área profesional? ¿Qué características presentan los textos más utilizados? ¿Qué rasgos los distinguen de otros? ¿Cuál es su estructura más común? ¿Qué clase de léxico predomina, es decir, el tipo de palabras o conceptos utilizados? ¿Qué tipo de ideas, conceptos o datos presentan estos textos? ¿Qué recursos gráficos contienen? ¿A qué fuentes o referencias se recurre para elaborar estos escritos? Es decir, ¿cuáles son las fuentes que alimentan estos textos? ¿Dónde y cómo suelen publicarse o compartirse los textos? ¿Qué utilidad específica tienen esos textos dentro del ámbito profesional? Etcétera. Al final, prepara un informe escrito sobre tus hallazgos y súbelo a la plataforma. Un informe también es un género discursivo que nos permite presentar los resultados de una investigación. Es un género discursivo
para compartir información. Por tanto, es un género textual, informativo o explicativo.